Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Palominos y estamos con la obra. Les vamos a hacer una ayudantía para su examen de intro a macro. Para los que o no han tenido clases conmigo o no vieron la ayudantía para la prueba 2, eh, vamos a seguir el mismo formato. Vamos a hacer un ejercicio de chocks y un ejercicio numérico para como poder abarcar lo máximo posible, pero nos vamos a concentrar más en la materia nueva del examen, ¿ya? Normalmente, o sea, al menos a mi perspectiva, si es que ustedes dominan bien la parte de antes del examen, la materia que se agrega al examen es muy fácil. O sea, no es que sea fácil, pero en comparación a todo lo anterior, o sea, no se va a poner más difícil que la I2. Ya ahora es como tenemos que saber llegar a lo que llegamos a la I2 para poder seguir, ¿ya? Y esa parte que sigue es súper sencilla en verdad. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio de shocks donde vamos a analizar el shock completo, igual como lo hicimos la vez anterior, pero quiero que analicemos absolutamente todos los componentes de cada oferta, de cada demanda, y ahí les voy dando pequeños tips y después nos vamos a ir a una parte numérica que nos vamos a, creo que, enfocar en equivalencia ricardiana, ya porque eso es una de las partes que no se cubrió en la I2 y quiero que nos quede como súper, hiper, mega claro. Ya, entonces, vamos a partir. Sabes que estos dos ejercicios, a lo mejor la ayudantía me queda de 20 minutos o de 1 hora, ¿ya? Pero la idea, siempre les digo, en macro es intentar ahorrar el máximo tiempo posible y al menos en los shocks hay que, y esto es como contradictorio, porque yo les digo realmente como ahorren el máximo tiempo posible, pero para los shocks les digo escriban todos los componentes, porque hay puntos por todo eso, ¿ya? Entonces a lo mejor la intro me queda un poco larga, vamos a partir ahora. Pero como tip les puedo dar que siempre que grafiquen el shock pongan ya mercado de bienes, la oferta, y todos los componentes, ¿ya? Porque dan puntaje por identificar qué cosas no cambian, qué cosas no cambian en el impacto, qué cosas cambian en la trayectoria, entonces eso lo tenemos que tener hiper mega claro. Ya, entonces, vamos a partir con el ejercicio 1. Aquí la verdad no me puse muy creativa, ya no están tan largos los enunciados como la vez pasada, pero normalmente los enunciados de las pruebas son más largos, pero ustedes tienen que saber identificar qué es lo importante, ¿ya? Pero acá les voy a ir dando tips de cómo poder identificar el tipo hecho, ¿ya? Entonces, ah, para los que no han tomado clases tampoco conmigo, yo siempre voy destacando lo que yo considero importante y es lo que ustedes deberían intentar replicar en la prueba, porque de repente, según yo, a los enunciados le meten mucha cháchara y no sé si todos entienden lo que es cháchara, ya, pero le meten mucho relleno y realmente lo importante eran dos o tres cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un país descubre un enorme yacimiento de litio, a mí no me importa, ¿ya? O sea, mucha gente destaca yacimiento de litio. Siento que estoy como dando tips como que a mucha gente le pueden sonar obvio y como que ya dale, avanza con la ayudantía, pero para la gente que no le suena obvio, de verdad, inténtenlo, ¿ya? Porque me ha tocado corregir pruebas, me tienen todo destacado y es como estáis perdiendo tiempo solamente, te estáis enredando más. Ya, entonces. Un país descubre un enorme yacimiento de litio, pero la tecnología para explotarlo de manera eficiente recién estará disponible el próximo año. El próximo año porque yo quiero. Ay, no se ni se nota el color destacado. Que vamos a cambiar el color por el morado. Ya, a mí me importa que sea el próximo año porque según esto, según lo que yo estoy entendiendo hasta ahora, es algo que va a pasar mañana, ya, no hoy día. O sea, mañana en nuestro lenguaje de hoy día y mañana y sería. Ya, los informes oficiales del Ministerio de Energía indican que gracias a esta futura tecnología, este cambio se mantendrá en el tiempo. Las empresas entienden que el capital será mucho más rentable en el futuro, por lo que comienzan a evaluar nuevos proyectos de inversión. Al mismo tiempo, los bancos anticipan y amplían las líneas de crédito para financiar estas inversiones a largo plazo. ¿Ya? Acá son las tres cosas que son importantes para mí, ¿ya? Que es el próximo año, o sea, todo el shock que va a pasar va a ser mañana, que va a ser, que se va a mantener en el tiempo. ¿Qué significa que se mantenga en el tiempo? Que va a ser permanente, ¿ya? Y que el capital va a ser mucho más rentable, o sea, ahí me están diciendo el shock completo, ¿ya? ¿Cierto? Me están diciendo que es un shock positivo, que va en la pregunta qué tipo de shock es, que es positivo, es proporcional, porque recordemos que los únicos shocks paralelos son como shocks de ingreso puro o los shocks de gobierno, pero en este caso es proporcional porque es un aumento en la productividad marginal del capital de mañana, porque el capital
es más rentable en el futuro, ¿ya? Entonces el capital me rinde más. Entonces, ¿qué tipo de choque es? Ay, esto de acá es, no lo pesquen, no va a estar cuando le suba el... Eso es una nota mental mía que lo tenía en un apunte, ¿ya? Ya, entonces es un shock en la productividad marginal del capital de mañana, es positivo y permanente, ¿ya? Y es súper importante, y como nosotros dijimos, es un shock a la productividad marginal, aunque si es que uno lo sabe, es redundante, pero los ayudantes valoran mucho que tú pongas a la productividad marginal, o sea que es proporcional, ¿ya? Eso es como que nota que uno sabe y domina la materia, y uno que de repente crea como que esas cosas como que no dan puntos, sí dan puntos. O sea, por ejemplo, si pasa de repente que los ayudantes están revisando la A y tú pusiste todo y te proporcional, mañana positivo, ya todo, y después de repente como que te revisan como distinta la pregunta que sigue, como que están viendo a alguien que sabes como ya, de repente como que tenéis más un sesgo que si se equivoca puede pasar más colado, o sea, como el ayudante tiene otra disposición cuando ve que tú anotas cosas como que son de la materia, ya eso es como, de repente es muy, muy nada, pero les juro que hace la diferencia. ¿Ya? Entonces la B, analiza el impacto, trayectoria y efecto final para mercado laboral de bienes y monetario. No olvidar analizar todos los componentes. ¿Ya? Entonces, acá tenemos tres mercados, el laboral, el de bienes y el monetario, que es súper importante que sepamos, y esto es un concepto que lo tienen que tener, pero tatuado en la cabeza, es la neutralidad del dinero. ¿Qué significa la neutralidad del dinero? La neutralidad del dinero, que todo lo que pase con plata, si es que estamos viendo un horizonte de largo plazo como lo estamos viendo ahora, eh, no me va a afectar las variables reales. ¿Qué son las variables reales? El salario, el trabajo, la cantidad producida, el tasa de interés, ¿ya? Entonces, no me las va a afectar. Entonces, ¿cuál es la manera que vamos a tener nosotros para analizar los shocks? Va a ser, primero nos vamos a enfocar solamente en mercado laboral y mercado de bienes. Vamos a analizar estos dos en conjunto de la forma como lo hicimos para la prueba 2, que para los que no lo vieron ya lo voy a explicar. Y una vez yo cierro esos dos mercados, con esas conclusiones, con esos efectos finales, recién voy a analizar el mercado monetario, ¿ya? Porque si es que lo meto entre medio, nos vamos a enredar, va a ser terrible, y no lo puedo ver antes porque no tengo las conclusiones de qué pasó con las variables reales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la manera de ver? Primero uno siempre ve el impacto, después una trayectoria y después el efecto final, que es la suma del impacto con la trayectoria. Pero hay la manera que en el fondo, según yo, es la más sencilla y al menos con la gente que le he hecho clases le ha funcionado muy bien y se han arrasado con los puntos en los shocks, es primero ver el impacto, siempre ver, ya acá lo tengo anotado, siempre ver primero el mercado laboral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mercado laboral me va a dar a entregar un L que va a ser una parte del impacto en el mercado de bienes. Ya que después de hecho acá lo tengo acá. Y después, cuando nos vamos a la trayectoria del equilibrio, vamos a invertir el orden. Primero vamos a analizar el mercado de bienes y después el mercado laboral. ¿Por qué? Porque el mercado de bienes, si es que llegara a pasar algo con la tasa de interés, se va a mover el mercado laboral. Entonces, si lo hacemos en ese orden, se van a dar cuenta que va a ser súper intuitivo. Y después el efecto final que suma. Entonces, esto lo he dicho en clases, o sea, en las he visto que no en todas las secciones lo pasan. De hecho, en mi sección yo digo la mía cuando di el ramo, y ella no lo pasó y alguien que me lo dijo que dio con piedra buena, creo. Ya bueno, esto nosotros sabemos que en el óptimo, o sea, o en el equilibrio, el ahorro es igual a la inversión, ¿ya? Esto, por si acaso, esto no tiene puntaje. Esto ustedes, yo lo hago por claridad mental. ¿Por qué? Porque nosotros cuando graficamos, nosotros tenemos que hacer cuadrar los gráficos, ¿ya? Porque de repente es súper fácil, eh, la tasa de interés te debería haber quedado igual y como que tú moviste un poquito más la curva y no te quedó igual, ¿ya? Entonces, a mí me sirve mucho saber qué va a pasar con la tasa de interés para ver cómo graficar. Entonces, nosotros sabemos que en el óptimo el ahorro es igual a la inversión, ¿cierto? Porque es lo único que se puede traspasar de periodo a periodo.
porque nosotros sabemos que en realidad, como cuando tú ahorras dinero o plata o pescado o lo que sea en el banco, no pasan de un periodo a otro, porque en el fondo lo que se hace, y eso es prueba uno, que si yo quiero ahorrar, yo ahorro y el banco le pasa esa plata al deudor. Y en el siguiente periodo, el deudor le paga y el banco me paga a mí, que yo soy ahorrador, ¿ya? Entonces, esas cosas no pasan de un periodo a otro. Pero el capital sí, o sea, lo que en el fondo que es la inversión. Si es que yo hago una planta de producción de algo, la planta sigue funcionando, o sea, existe en el otro periodo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener un gráfico donde tenemos ahorro es igual a inversión y la tasa de interés en el eje Y. Y vamos a tener estas curvas, donde tenemos el ahorro, que el ahorro es creciente con la tasa de interés, porque sabemos que mientras más alta sea la tasa de interés, yo quiero ahorrar más porque me rinde más el ahorro. Y la inversión es negativa, porque a mayor tasa de interés yo quiero invertir menos, ¿cierto? Porque si es que me están dando tasa de interés alto, yo voy a preferir ahorrar más porque me está rindiendo más el ahorro en el banco que invertir en capital, ¿cierto? Ya, entonces, y es lo de repente que uno como que le hace un ruido mental. A nosotros siempre nos dicen que los shocks permanentes no modifican la tasa de interés, pero eso no es con todos los shocks, es con la mayoría, ¿ya? ¿Qué es importante que nosotros tenemos que saber acá? Tenemos que irnos, cuando analizamos este gráfico, se nos tiene que ir a la cabeza al tiro los componentes de la inversión. Ya los componentes de la inversión son 4, que de hecho los tengo anotados acá para la productividad marginal del capital de mañana, ¿cierto? Porque si es que a mí mañana el capital me va a rendir más, estamos bajo el supuesto, no sé si lo dije, que el capital tiene un tiempo de instalación. Entonces, como tiene un tiempo de instalación, o sea, por ejemplo, si yo hoy día quiero, si quiero producir o poner una planta de producción o una fábrica o lo que sea, yo no se hace inmediatamente, no es como que yo diga, quiero una fábrica y me dicen, aquí está tu fábrica y está funcionando. No, tiene que instalarse, no sé, hacer el edificio, aplanar no sé, se demora tiempo. Entonces, por eso, si es que yo invierto hoy día, recién el capital de mañana o la productividad marginal del capital de mañana es la que a mí me va a servir. ¿Ya? Entonces, esa es la productividad marginal del capital. O sea, por eso es importante para la inversión. ¿Ya? Porque, o sea, por ejemplo, en distintos stocks, si es que la productividad marginal solo de hoy día aumenta y es transitoria, en el fondo que el próximo periodo vuelve a ser más baja, yo no saco nada con invertir porque si yo invierto, ese capital extra lo voy a tener para mañana y ya no me va a rendir más. Ya, esa es como la intuición detrás. De verdad, sorry para los que entienden y sienten que estoy yendo demasiado lento, pero de verdad me importa demasiado que los que no entiendan agarren esto ahora, porque si es que agarran la parte de la I2, si es que todavía no lo han hecho, la parte del examen que es mercado monetario, equivalencia Ricardena, la van a agarrar al tiro, ¿ya? Entonces, voy súper lento y pucha, sorry por los que ya entienden, pueden adelantar así como a la parte del mercado monetario. Ya, ese es un componente. Después tenemos la tasa de interés, por lo que ya les dije, si es que me sube el tasa, voy a poner acá. Entonces, la inversión depende positivamente de la productividad marginal. Luego, si es que me sube la tasa de interés, yo voy a querer invertir menos, ¿cierto? Porque como me sube la tasa de interés, si es que yo voy y pongo esa plata en el banco en vez de ponerla en capital, el, el banco me está entregando más retorno por el ahorro que yo les doy, ¿ya? Entonces depende negativamente. Luego está la tasa de depreciación. Y esto tiene un efecto ambiguo. ¿Por qué? Porque si es que el capital a mí se me deprecia más, yo por cierta parte voy a querer invertir menos, ¿cierto? Porque yo digo, si es que voy a tener que estar invirtiendo todo el rato y voy a tener que estar gastando más plata, pucha, yo a lo mejor, sabes que ya no me vale tanto la pena invertir, yo invierto menos. Pero, por otro lado, yo voy a tener que, si es que la depreciación es muy alta, yo voy a tener que invertir mucho para poder seguir manteniendo el capital que ya tengo, ¿ya? Entonces, por eso es incierto. Ojo que esto en exámenes lo han preguntado, así como por qué, cómo depende la depreciación o por qué depende la depreciación de la inversión, ¿ya? Entonces eso es importante que lo tengan claro. Y después está el capital deseado o el capital óptimo, y esto depende positivamente porque mientras más grande sea mi capital óptimo, más voy a tener que invertir, ¿ya? Entonces, volviéndonos al gráfico, a este que está acá, que es netamente para saber la intuición, después nos vamos a ver el choque en sí, se me tienen que ir estos 4 componentes a la cabeza, pero así, al tiro. Ya, la tasa de interés no la voy a considerar porque es lo que yo estoy tratando de ver
Es lo que tengo en el eje y no puedo ver qué pasa realmente. Ya, aparte, yo no sé qué va a pasar con el shock que me termina quedando esa tasa de interés. Luego, depreciación, no me importa nada. Capital deseado, uno podría pensar que como va a aumentar el capital deseado, ya sí, te la compro perfectamente. Pero lo que es más importante es que aumenta la productividad marginal del capital de mañana. Entonces la gente va a querer invertir. Entonces, como invierte, se me mueve la curva de inversión, aumenta, y para encontrar el nuevo equilibrio, yo veo que el nuevo equilibrio tiene una tasa de interés mayor. Entonces, yo sé desde ahora en adelante para mi gráfico que la tasa de interés va a tener que ser más grande. O sea, va a aumentar en el fondo, aunque sea un shock permanente. Y ahí eso es lo que tengo escrito acá, que después les vamos a subir el PDF para no se preocupen. Ya, entonces, nos vamos a ver el impacto. Tal cual como les dije, primero vemos mercado laboral y después vemos mercado de bienes. Ya, acá, para los que no han tenido clase conmigo, de repente hacemos los gráficos, de repente no, pero ahora como el gráfico no es tan complejo, voy a indicarles como ya, esto aumenta para acá, esto disminuye para acá, para no perder tiempo como en cosas que según yo se ven claramente, ¿ya? Entonces, tenemos la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta tenemos tres componentes: la tasa de interés, la riqueza y el salario real. Nosotros sabemos inmediatamente que la tasa de interés y que el salario real no cambia, ¿cierto? Porque si es que en el equilibrio cambiara o no cambiara, eso es parte de la trayectoria del equilibrio, ¿ya? Pero el impacto es el shock mismo. Entonces, el shock mismo no me dice nada de ni tasa de interés ni de salario real. Entonces, eso no cambia. Pero, que ya acá lo puse, esto acá no cambia. Pero la riqueza sí cambia y aumenta. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que las personas son dueñas de las empresas. Entonces, si yo sé que mañana me va a rendir el capital, yo mañana voy a tener más riqueza, ¿cierto? Voy a ser más rica. Pero, no pero. Además, nosotros sabemos que si es que tú eres más rica mañana, por consumo intertemporal, tú también eres más rica hoy día, ¿cierto? Porque gracias al mercado laboral yo puedo traer y mandar plata de futuro a presente. ¿Ya? Entonces, al aumentar la riqueza, yo voy a tener un efecto ingreso positivo. Y al tener un efecto ingreso positivo, yo quiero trabajar menos, ¿cierto? Y eso nos vamos a primera prueba, Robinson Crusoe. De que yo me siento más rica, yo digo, como sabéis qué, yo quiero más ocio, me lo merezco, necesito trabajar menos para conseguir la plata que estaba consiguiendo antes, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero la intuición es que al yo ser más rico, quiero trabajar menos. Entonces, eso es acá y está graficado con el número 1. Entonces, partíamos de un equilibrio acá, donde es muy importante que le pongan nombre a los ejes. Te dan puntos por ponerle nombre a los ejes. De repente a mí me pasaba que cuando me quedaba sin tiempo, decía como ya se acabó el tiempo, yo me iba a las preguntas a ver si había algo de gráficos o de algo, y hacía el eje y ponía los nombres de los ejes, ¿ya? Porque ¿qué? 0,25 puntos por cada eje, pero suman y es una lata como perder puntos para algo que uno sabía y no te demoráis nada, ¿ya? Ya, eso tenemos LS y LD, y LS disminuye, entonces disminuye hacia allá. De ahí nos queda graficado. Después esto, no lo pesquemos, que esto vamos a verlo más adelante. Luego, en LD tenemos dos componentes: la productividad marginal del trabajo, porque si las personas eh, trabajan más, cierto efecto, y si el sueldo cambia, también vamos a tener otro efecto, porque pensemos en una empresa que está la demanda por trabajo son las empresas. Alguien que está contratando, si a mí me sale más caro contratarte, yo voy a querer contratar menos gente, pero si me sale más barato, yo voy a querer contratar más gente, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta que un aumento en la productividad marginal del capital no cambia nada. Entonces, no hay efecto en la demanda de mercado, o sea, en la demanda de trabajo. Ya, una vez vemos el impacto, nos vamos a el mercado de bienes. Ya, entonces, tenemos acá la tasa de interés y el producto. Ya, entonces, vamos a analizar demanda y después oferta. Entonces, la demanda de bienes tiene tres componentes: el consumo, la inversión y el gasto de gobierno. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener muy claro que el gasto de gobierno es una decisión. Yo decido si es que
el gobierno me dice, voy a aumentar el gasto en tanto, ¿ya? No es como algo que los shocks puedan modificar, a no ser que el shock mismo sea como aumento o disminuir el gasto del gobierno. Entonces yo sé que si no es uno de esos shocks, el gasto del gobierno no cambia. Luego, el consumo. Yo les dije, antes ya explicamos por qué yo me siento más rico. Y si yo me siento más rico, voy a aumentar mi consumo, ¿cierto? Uno de los componentes del consumo es la riqueza. Y es súper intuitivo pensar, si yo tengo más plata, gasto más plata, o sea, consumo más cosas. En vez de, pucha, voy a comer más McDonald's o voy a ir más al New o cualquier cosa, ya consumo más. Entonces, como aumenta el consumo y está aumentando un componente directo de la demanda, me va a terminar aumentando la demanda por bienes. Ya eso es como, según yo, es intuitivo. Me aumenta el consumo, me aumenta la demanda porque al aumentar el consumo es uno de los componentes. Luego, ya, según todo lo que les expliqué que me demoré caleta, les debería haber quedado hiper mega claro que está aumentando la inversión por un aumento de la propiedad marginal del trabajo, del capital, de mañana. Entonces, aumenta el capital de mañana, yo digo, como sabéis que es la mía para invertir porque mañana me va a rendir más el capital. Entonces, al aumentar la propiedad marginal del capital, acá me faltó un aumenta la inversión y ahí entonces aumenta el ID, que es la demanda de bienes. Acá lo que ustedes podrían haber hecho, y está exactamente igual de bien, es como haber hecho un aumento, que sería el aumento del consumo, y después haber hecho otro aumento, que es el aumento de la inversión. Ya, yo acá los decidí juntar, y por eso les puse los números 2. Ahí ustedes queda a su criterio cómo lo quieran hacer en el examen. O yo ahora que lo estoy pensando así como más, no como clase, sino como que pondría en el examen, yo habría puesto así como una notita acá, así como se sumaron los efectos. Ya ahí ven que ustedes, qué les conviene más. Y lo importante es que sepan para ustedes qué les ahorra más tiempo, qué es lo que se demoran más. Porque de repente yo soy la maniática de los colores porque yo no entiendo los gráficos sin colores. No sé si se dan cuenta que todas mis líneas tienen colores distintos. Entonces yo al final me demoraba más como en poner un color y después otro porque eran colores distintos. Entonces a mí se me hacía más fácil como ponerse sumar los efectos. Ojo que esto de se sumaron los efectos no es el caso de este shock, pero no se puede hacer cuando uno aumenta y después disminuye, porque no tienes manera de cómo demostrar que tú sabías eso. Ya, entonces, por ejemplo, si es que me está aumentando el gasto que viene y el consumo disminuye un poco, tienes que graficar los dos efectos, ya para que ayudante, a ver, nosotros acá en las pruebas o en los exámenes tenemos que tratar de hacerle la pega al ayudante lo más fácil posible, ya, porque mientras más fácil le haces la pega al ayudante, más fácil es que te den puntos. De repente pasa que si ni tú mismo entiendes tu gráfico, ¿cómo lo va a entender el ayudante y cómo te lo va a corregir? ¿Ya? Entonces, es importante que tengamos esas cosas muy claras y no dejar nada volando. A ver, ¿qué es una cosa? Y les puede sonar estúpidamente obvia, pero para mí dando intro macro yo me di cuenta para el examen, creo, o para bueno, será. No hagan los gráficos con reglas. Yo lo hacía como para que quedaran perfectos, para que se entendiera perfectamente, pero uno igual tiene cierto pulso, o sea, uno hace así, se nota que son los ejes, y uno realmente no se da cuenta porque tú decís como, ya, en sacar la regla, hacer un gráfico, moverla es la otra, y no me demoró nada. Pero ese no me demoró nada más, otro no me demoró nada más, otro no me demoró nada, tenéis 2 minutos, ¿ya? Entonces, el tiempo de verdad en macro es oro. O sea, es que siento que les estoy rellenando demasiado esta ayudantía, pero según yo, son esos tips que de repente son tan obvios que aún ni siquiera como los procesaste, son los que te pueden hacer la diferencia entre pasar o no el ramo. Y suena súper, súper así como caótico, no sé qué, pero de repente esos 2 minutos te iluminaste justo, hiciste un problema y si necesitabas un 4, sacaste el 4 bueno, en vez de sacarte un 3-8. Ya, entonces se los voy a ir tirando y de verdad, sorry para los que creen que estoy más lenta que tortuga. Ya, después, como analizamos la demanda, volvemos y analizamos la oferta. La oferta tiene tres componentes. Tiene el capital de ayer, porque dependiendo de cuál es mi capital ayer, o sea, cuál sería mi capital hoy día, pero el capital de ayer se asume. El capital de ayer va a depender cuánto se puede producir, porque, por ejemplo, va a ser distinto si yo ayer tenía 3 máquinas, o sea que hoy día puedo trabajar con 3 máquinas, o si tenía dos, ¿cierto? Mientras yo más máquinas tengo, más puedo trabajar o más puedo producir.
Entonces, en este caso, como no nos dicen nada de un capital de ahí, no nos dicen nada, no se nos quemaron existencias, no pasó. Ay, denme un segundo. Ay, ¿cómo paro esto? Ahí está. Ya, sorry por la interrupción, ahora sí volvemos, que me llamaron y el iPad se vuelve loco. Ya, entonces, tenemos claro lo del capital. Ahora nos vamos a la función de producción, ya, porque es el segundo componente, o bueno, el componente de acá. Nosotros sabemos que esto no va a cambiar hoy día. Yo sé que si fuera mañana, me va a cambiar la producción porque la A, que es la tecnología o el capital, le va a cambiar, ya, pero hoy día no cambia y yo estoy analizando el stock hoy día. Entonces, eso no cambia. Pero luego, el L, que viene, o el trabajo que viene del mercado laboral, esto de acá es pegado del mercado laboral. Ya me aumenta la riqueza y tengo un efecto de ingreso positivo, me va a disminuir el trabajo. Y como disminuye el trabajo, me va a disminuir la oferta, porque hay menos gente produciendo. Entonces acá yo grafiqué con el número 3 una disminución. ¿Ya? Ahora nos vamos a la trayectoria del equilibrio y invertimos el orden. Primero nos vamos al mercado de bienes y después nos vamos al mercado laboral. En el mercado de bienes, nosotros lo que tenemos que hacer es analizar si es que el R, o la tasa de interés que teníamos antes de equilibrio, sigue siendo de equilibrio o se tiene que adaptar el mercado a una nueva tasa de interés. Entonces, yo veo que esta era mi tasa de interés antes, le acabo de trazar una línea y yo me doy cuenta que mi nueva demanda está acá y mi nueva oferta está acá. Entonces, claramente yo tengo un exceso de demanda, ya que también se puede decir un que falta ahorro, se podría decir así, ¿ya? O también un exceso de desahorro, ya es exactamente lo mismo. Entonces yo acá me doy cuenta que va a tener que, claramente yo lo veo gráficamente, que tiene que aumentar. ¿Y cómo aumenta la tasa de interés? A través de este mecanismo. ¿Cuál es este mecanismo que me está hacia allá, me está aumentando el IS y hacia acá me está disminuyendo el ID, ¿ya? Y esto es lo que yo justo escribí acá. Yo me doy cuenta que R no es de equilibrio. Entonces R tiene que aumentar. ¿Y cómo aumenta R? Aumentando el IS, o sea, por acá, y disminuyendo el ID. Disminuyendo el ID. Entonces, al disminuir el ID, que es la demanda de bienes, disminuyen sus componentes. ¿Y cuáles son sus componentes? Los que cambian, porque sabemos que son tres componentes, pero hay uno que no cambia, ¿ya? No cambia el gasto de gobierno, porque nosotros sabemos que eso es una decisión. Entonces me está disminuyendo el consumo y me está disminuyendo la inversión, ¿ya? Y luego en el mercado laboral, yo, al ver este gráfico, yo tengo que saber que a mí me falta un movimiento de curva, porque si es que yo me voy a los componentes tanto de la oferta como de la demanda, yo veo que está la tasa de interés metida y la tasa de interés cambió. Entonces, al cambiar, yo también tengo que adaptar. Ya, acá, ¿qué es importante? Como va a haber un aumento, como que me va a aumentar por un lado, me va a disminuir por el otro, normalmente en el enunciado les deberían decir, así como, la gente es más sensible al efecto de la tasa de interés que al efecto ingreso. ¿Ya? O sea, o al efecto de sustitución que es la tasa de interés. O realmente la gente es más, a lo que tú eres más sensible es cuál es el efecto sea más grande. Entonces, en este caso, y si es que no lo dicen, tienen que hacer un supuesto. Ya así como supuesto, la gente es más sensible o el efecto de la tasa de interés es mayor. Ya, en este caso estamos bajo este supuesto, ¿ya? Entonces la tasa de interés va a aumentar, me va a desplazar la curva más de lo que me la disminuyó el efecto ingreso. Entonces, me voy hacia allá. Entonces ahora yo veo a mi equilibrio original. A mi equilibrio original, yo me doy cuenta que aquí mismo me está quedando la demanda, pero la oferta está acá. Hay un exceso de oferta. Entonces, cuando hay un exceso de oferta, va a tener que bajar el salario real. Yo acá lo puedo ver claramente gráficamente, que acá me tiene que aumentar el ED y disminuir el ES, pero nosotros lo podemos pensar. Si yo tengo más oferta, ¿qué puedo hacer? Yo bajo un poco el salario y menos gente va a querer trabajar y las empresas van a querer contratar más personas. Entonces esa es como la intuición atrás de eso. Entonces justo acá lo tengo escrito. Entonces como aumenta la tasa de interés por efecto sustitución, porque recordemos que por efecto sustitución yo quiero trabajar más, aumenta
el LS. Entonces va a haber un exceso de oferta, va a tener que disminuir el salario real, y aquí disminuye la oferta y aumenta la demanda, que es lo que ya les expliqué gráficamente. Entonces, ahora para ver el efecto final, juntamos el efecto, o sea, el impacto y la trayectoria del equilibrio. Yo veo y yo sé que en mi impacto no pasó nada con la tasa de interés, pero en la trayectoria del equilibrio aumentó. Entonces, el efecto final va a ser que aumenta. Luego tenemos los salarios. A los salarios reales no les pasó nada en el impacto. No, de hecho, nosotros aquí mismo dijimos que no cambiaban, pero en la trayectoria del equilibrio disminuyeron. Entonces, al disminuir, me va a tener que disminuir. Luego, el L, en este caso en particular, a mí me aumentó, pero por el supuesto que yo hice, ¿cierto? Porque yo siempre tanto el salario como o sea, perdón, el L, que es el trabajo, y el producto que es I o Y, siempre voy a verlos gráficamente, porque realmente también hay otras formas de verlo que se los expliqué para la I2, que les recomiendo mucho que como que lo vean también como apoyo para el examen. Eh, Se puede pensar como trayectoria más equilibrio si dos cosas aumentan, pero es mucho más rápido y mucho más intuitivo de lo gráficamente. Entonces yo acá, yo claramente estoy viendo que uno va para allá y el otro va para allá. Entonces es súper importante que nos estemos bajo los supuestos, ¿ya? Luego el consumo sí o sí queda ambiguo porque también me podrían decir que el consumo es más sensible al cambio en la tasa de interés que al efecto ingreso, o que es más sensible al efecto ingreso, y ahí yo podría tener una conclusión. Si es que el efecto ingreso fuera más alto, yo acá yo sé que por efecto ingreso yo estoy aumentando, entonces ahí me aumentaría el consumo. Si es que el efecto sustitución fuera más fuerte, yo sé que por efecto sustitución, que es el de la tasa de interés, estoy consumiendo menos. Entonces, me terminaría disminuyendo el consumo, ¿ya? Pero habría o que hacer un supuesto o me lo tendría que decir. Entonces, en este caso lo quise dejar ambiguo como para que sepan que existe esta opción y esta opción también, ¿ya? Luego, el I o el Y, yo veo claramente aquí que me aumentó. Partí aquí y terminé acá. Entonces, me está aumentando. Luego, la inversión está hiper mega más que claro porque aumenta la inversión. Nos hemos dedicado todo el show a explicar por qué. Y nosotros sabemos que si aumenta la inversión, va a aumentar el ahorro, porque vimos en el gráfico que tienen que ser iguales. Entonces va a aumentar y luego el gasto de gobierno no le pasa nada. Ya, perfecto. Vimos toda la parte real del shock, que es el mercado de bienes y el mercado eh, laboral. Ya, entonces una vez yo ya tengo cerrados y equilibrados esos dos mercados, recién me voy al mercado monetario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mercado monetario se muere en lo sencillo que es. O sea, si es que tú ya hiciste todo este aquelarre de que, según yo, te rompe la cabeza, el mercado monetario sale, pero así. Ya, entonces, ¿qué es importante que sepamos? El mercado, el mercado de monetario tiene la oferta y la demanda, ¿cierto? La oferta es igual que el gasto de gobierno, ya es una decisión. El Banco Central decide cuántos billetes suelta, cuántos papelitos suelta, cuántas monedas suelta, ¿ya? Y lo que se me va a ir moviendo siempre es la demanda, a no ser de que el shock mismo sea que aumenta la oferta o disminuye la oferta, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos que MS va a ser una decisión y MD va a depender del nivel de precios, que de hecho lo podemos ver acá. Si es que a mí me aumenta el nivel de precios, yo voy a querer demandar más plata y tiene sentido porque si es que todo, por ejemplo, yo, no sé, esta botella, en vez de salirme 4 billetes, me sale 5 billetes, yo voy a querer más billetes porque necesito más billetes para comprar más cosas. O sea, o para seguir comprando lo mismo. Luego va a depender, luego va a depender de la tasa de interés nominal. Y la tasa de interés nominal por Fitcher, nosotros sabemos que es igual a la tasa de interés real más la inflación. O sea, no es igual, es aproximadamente, pero es muy parecido, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que si es que aumenta la inflación, va a aumentar la tasa de interés. Y si es que aumenta la tasa de interés, perdón, y si es que aumenta la tasa de interés real, que es la R, me va a aumentar el I, ¿ya? Y la tasa de interés relaciona negativamente con la demanda por dinero. Si es que a mí me aumenta la tasa de interés, yo voy a querer tener menos plata en efectivo. ¿Por qué? Porque yo digo, pucha, si tengo plata en el bolsillo y la tasa de interés está súper alta, yo realmente estoy perdiendo plata sin tenerla en el banco y que me genere ese interés, ¿ya? Entonces, por eso es negativo. Si es que la tasa de interés está muy baja, a mí me da como lo mismo entre tenerla en el banco y tenerla en el bolsillo, prefiero tenerla en el bolsillo para poder usarla y no
no tener como el problema esa de querer sacarla antes que termine el periodo, no sé, ¿ya? Y el tercer componente es el, el ingreso real de la economía, que es cuánto se produce. Esto también aumenta positivamente con la demanda, porque si es que se producen más, hay más cosas, yo voy a querer comprar más cosas y para comprar más cosas necesito más plata. Ya si, por ejemplo, en vez de yo antes, mi capacidad me daba para comprar 2 botellas. Si es que a mí me empieza a ir mejor y hay más botellas en la economía, yo quiero más botellas. ¿Ya? Entonces, o sea, es un ejemplo exagerado igual, ¿ya? Pero yo en vez de querer 2 botellas, voy a querer tres. ¿Ya? Entonces, para comprar más botellas, yo voy a querer, necesito más plata. Entonces, va a aumentar. ¿Ya? Entonces, esto mismo lo que les dije acá, es lo que yo tengo anotado acá. Entonces, para el mercado monetario, igual que vamos a analizar el impacto, después la trayectoria del equilibrio, y después vamos a ver el efecto final como sumando las, las dos cosas. Ya, entonces yo sé que por MS, que mi único componente es el MS, que es la oferta por dinero, no va a cambiar. Luego, el nivel de precios no va a cambiar, porque es lo mismo que estábamos analizando en este mismo shock, que el shock en sí o el efecto final que tenemos acá no nos dice absolutamente nada de nivel de precio. Nosotros no sabemos nada, no se nos dijo en el shock, no se nos dijo nada. ¿Ya? Entonces eso no va a cambiar. Luego nosotros tenemos por efecto final, tenemos que acá aumenta el producto o el ingreso real. Entonces, al aumentar el producto, nosotros sabemos que relacionan positivamente o dependen positivamente. Si hay más producto, la gente va a querer demandar más dinero. Entonces, acá me va a aumentar. Y de hecho, estaba esperando justo acá para graficarlo. Entonces, me va a aumentar la demanda de dinero. Oh, me dio la embarrada. Me va a aumentar la demanda por dinero. Ya que lo voy a graficar con el número 1. Ya, acá más es como distinto a los otros tipos de mercado. Ustedes pueden moverlo paralelo, o sea, lo pueden mover paralelo, lo pueden mover desde el mismo eje, da exactamente lo mismo, lo que importa es la intuición, ¿ya? Luego, nos vamos a la tasa de interés. Yo sé que acá me aumentó la tasa de interés real. Entonces, como nosotros sabemos que la tasa nominal es aproximadamente la tasa de interés nominal es aproximadamente la tasa de interés real más la inflación, y a mí no me dicen nada de la inflación, si es que aumentó esta, aumenta sí o sí esta, ya a un pi constante, ya que el pi es la inflación. Entonces, como me aumenta la tasa de interés, yo voy a querer tener menos dinero, ya, sí, porque yo estoy perdiendo, o sea, quiero aprovechar esa tasa de interés alta para que me dé un retorno más alto. Entonces acá me va a disminuir la demanda por dinero. ¿Qué es importante acá? Acá no nos dice nada, ningún supuesto de si es que uno es más grande o uno es más chico. Entonces yo lo voy a hacer como quiera yo y voy a hacer ¿cómo se llama esto? Lo voy a hacer más chico, ¿ya? O sea, voy a hacer que el ingreso, que el efecto de la tasa de interés es más chica que el efecto del aumento del I, ¿ya? Entonces acá nosotros podríamos hacer un supuesto, que justo lo voy a escribir acá. Entonces, oh, déjenla embarrar. Así que ponemos el mercado es más sensible a cambios en I que a cambios en R, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo en el fondo? Que el mercado como es más intenso el cambio en I que en R. Entonces, por eso la curva se mueve menos. ¿Ya? Entonces, yo acá le puse, ¿qué número le puse? Le puse el número 2. Entonces, este número acá es el 2. ¿Ya? Y eso sería mi impacto. Ahora me voy a la trayectoria. En la trayectoria lo que yo tengo que analizar, vamos a poner este color de acá, es qué pasaba con mi nivel de precios original. Lo que yo estoy viendo aquí, mi oferta siempre se va a mantener igual, pero ahora mi demanda está acá.
¿ya? Entonces yo noto claramente que no hay un equilibrio y que se tiene que... hay algo que tiene que pasar para llegar a un nuevo equilibrio que yo puedo ver claramente que este equilibrio está acá, ¿ya? Entonces yo acá justamente lo escribí y yo puse el precio no es de equilibrio. Entonces, yo acá gráficamente veo que tiene que bajar la cantidad de dinero, porque si la gente me está demandando mucha plata, pero yo no tengo tanta plata, lo que tengo que hacer es que esa plata valga menos, ¿ya? Menos o más. Tengo que hacer que el nivel de precios baje para que la gente, para adecuar la demanda a la oferta, ¿ya? Entonces, en, la manera que tiene que hacer es, va bajando el nivel de precios, oye, va bajando el nivel de precios para que la gente demande menos plata, ¿ya? Entonces, para que la gente necesite menos plata para comprar las cosas. Ya, ahí está, es que me había dado como un algo mental, ¿ya? Si es que la plata vale menos, o sea, si es que el nivel de precios baja, perdón, estos son al revés, ya como otra lengua. Si es que el nivel de precios baja, yo voy a necesitar menos papelitos para comprar lo que yo quería. Por ejemplo, antes esta botella me salía 5 billetes. Si es que el nivel de precios baja, ahora en vez de necesitar 5 billetes, yo voy a necesitar 3 billetes. Entonces yo voy a querer tener menos plata, ¿ya? Porque necesito menos plata para comprar las cosas. Entonces, ahí me doy cuenta que al bajar el precio, baja la demanda por dinero. Y luego, el efecto final. Nosotros siempre sabemos, y esto lo tiene que tener como hiper mega claro, que si es que no aumenta la oferta por dinero, el M o la cantidad de plata que está dando vuelta nunca le va a pasar nada, ¿ya? A no ser de que el Banco Central emita o quite plata de circulación, el efecto siempre va a ser que M no va a cambiar. Pero el que va a cambiar sí va a ser el nivel de precios, que el nivel de precios nosotros lo vimos gráficamente y también lo pensamos intuitivamente que disminuye, ¿ya? Entonces, esa es la intuición. El mercado, de verdad que el mercado monetario es muy sencillo si es que uno maneja bien la otra parte. O sea, si es que tú manejas bien la otra parte, el mercado monetario te sale en 2 minutos, ¿ya? Si es que no menos. Ahora nos vamos con el ejercicio numérico que según yo es más light, no es como tan denso. Ya, entonces, Laura vive en Islotelandia, una pequeña isla de 2 periodos donde las familias reciben un ingreso estable de 500 unidades en cada uno de ellos. Ya, y 500 unidades son 500 unidades monetarias, que son, ya, es un ingreso, 500 algo. En el periodo 1, el gobierno anuncia una rebaja transitoria de impuestos. La tasa impositiva baja desde 200 a solo 100 por solo este año. O sea que este año me van a cobrar 100 de impuestos. Con la promesa explícita de que en el periodo 2 los impuestos volverán a un nivel habitual de 200. Para financiar esta rebaja, la autoridad dará deuda que deberá pagarse íntegramente el próximo año. Ya, o sea que el gobierno, nosotros sabemos que acá se está financiando con deuda. Laura sabe que su ingreso disponible para el consumo será 400 en el periodo 1 y 300 en el periodo 2. Además, la economía opera con una tasa de interés real de R igual a 0,25 y las preferencias de Laura están dadas por una función de utilidad intertemporal del tipo el logaritmo del consumo 1 más 0,8 del consumo 2, donde beta que es igual a 0,8, refleja cuánto vale el consumo futuro. Con toda esta información, Laura debe decir cómo ajustar su consumo hoy y mañana. Y, ahora, y además sabes que la tasa de interés es esto de acá. Ya es súper importante y yo se los puse acá. A lo mejor no lo debería haber hecho, pero se los puse al tiro en valor absoluto. Ya de repente les pueden poner como menos C2 partido en 0,8 C1, que de hecho creo que es la tasa de interés de esto. O sea, no estoy segura. Ya, pero siempre es importante, ahora que vamos a ver el equilibrio, que es la tasa de interés, nosotros sabemos que es igual a 1 más R, siempre tiene que ser en valor absoluto, porque si no se les va a quedar la embarrada con los signos. Ya, entonces, las preguntas tenemos: construir la RPI, identificar el consumo 1 y 2, explicar por qué Laura va a decidir consumir más o menos que antes, y qué ocurriría si existiera equivalencia ricardiana. Ya, entonces, nosotros primero lo que nosotros tenemos que saber es cuánto es el dinero que tenemos presente, ¿ya? Porque la RPI es el dinero que tengo en un lado y en otro lado cómo lo uso, que es mi consumo. Entonces, vamos a tener que el ingreso en el periodo 1 va a ser 400 y que el ingreso en el periodo 2 va a ser 300. Acá lo he dicho mil veces, no sé si acá, pero lo he dicho.
nosotros podemos trabajar tanto en valor futuro como en valor presente. En este caso estamos trabajando en valor presente porque estamos trayendo todo el periodo 2 al periodo 1, pero podríamos haberlo hecho todo en valor futuro y haber multiplicado el C1 y el I1 por 1 más R y el C2 haberlo dejado así. Lo único importante es que si ustedes se casan con una forma, no pueden abandonarla hasta que termine el ejercicio, ¿ya? Porque si es que empezáis a ir y volver o de repente solamente el consumo no lo hago en presente y el otro lo hago, el ingreso lo hago en pasado, ya la embarrada, ya te va a dar mal. Ya, entonces, eh, tenemos cuánto vale la tasa de interés. Entonces nosotros sabemos que C1 más C2 partido 1 más R es igual a I1 más I2 partido 1 más R. O sea, ese I1 me estoy refiriendo como a I1 menos TAO 1, que es como el ingreso como que te queda después de pagar los impuestos, ¿ya? Que es 400 y 300 dividido en 1 más la tasa de interés. Entonces, yo tengo esto de acá, y esta es mi RPI, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que construir la RPI y al mismo tiempo tenemos que ver la condición de óptimo, que es TMS igual a 1 más R, y después va a llegar a un cierto punto que le vamos a tener que juntar. Ya, es lo mismo que antes, o sea, podríamos haber partido con la condición de óptimo de TMS y después haber hecho la RPI, da lo mismo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos luego, en un siguiente paso que puse yo, que la condición de óptimo es TMS es igual a 1 más R, porque TMS es cuánto estoy dispuesto yo de sacrificar de unidades de consumo futuro por una unidad de consumo presente, esa es la TMS, y el 1 más R es cuánto está dispuesto el mercado por darme una unidad de consumo futuro por una de consumo presente o viceversa. Ya, entonces es cuando se iguala lo que yo estoy dispuesto a sacrificar por lo que el mercado me está diciendo que yo tengo que sacrificar. Ese es mi óptimo. Entonces, acá reemplazo y me da la TMS la tengo acá. Ah, mucho ojo, siempre, aunque les ocupe un poco más de tiempo, escriban la condición de óptimo. Escriban como TMS es igual a, justo no es esta acá, TMS es igual a 1 más R, porque es la única manera que tienen de obtener puntaje parcial si es que se llegan a equivocar en despejar. Porque si es que te equivocas en despejar, el ayudante sabe que tú sabías que era TMS igual a 1 más R y que te equivocaste en despejar. Pero si es que no lo pusiste, puede ser que te estés equivocando porque ni siquiera sabías que esa era la condición de óptimo, ¿ya? Entonces es importante que lo expliciten. Entonces, C2 partido en 0,8 igual a, por C1 es igual a 1 más R, que es 1,25. Entonces yo acá pasé el 0,8 multiplicando y me da que es igual a 1. Y de acá yo llego a que C1 es igual a C2, ¿cierto? Porque tengo C2 partido en C1 igual a 1, paso a multiplicar. Ya, entonces yo acá tengo una condición. Y acá yo tenía otra condición que depende de C1 y C2, ¿ya? Entonces voy a reemplazar esto acá, ¿ya? De repente, como lo hacen en clase, se les puede resultar más intuitivo hacer este paso primero y después hacerlo de la RPI. He visto que mucha gente lo hace así, entonces, si es que les sale más intuitivo hacerlo así, da exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, reemplazo esta condición en la RPI y me queda igual a esto. Escucha, y acá es matemáticas. Este es 1,25 C más C partido en 1,25. Paso este 1,25 multiplicando. Sumo esto que me queda 2,25. Y voy a terminar a pasar esto dividiendo en esta multiplicación. Ya, o sea, es mm, despejar. Ya, y ahí está. Ya, entonces me está dando que el C es igual a 355,56 y el consumo 1 es igual al consumo 2, entonces yo sé que va a ser esto. Puede ser que nos haya quedado, no con estos números, pero con otros números, así como C1 es igual a C2 partido en 2. Entonces a ustedes van a tener que reemplazar esto, por ejemplo, en la RPI, y después les va a dar ese C1 y van a tener que reemplazar la condición para que les quede bien, ¿ya? No es necesariamente que sea siempre igual C1 igual a C2. Luego nos vamos a la interpretación económica, que es la segunda pregunta. Ya tenemos vistos consumo 1 y consumo 2. Explique por qué Laura decide consumir más o menos que antes. Ya, entonces nosotros sabemos que en este caso a Laura le están cobrando 100 pesos, 100 unidades, 100 lo que sea, menos en el periodo 1 porque hay una rebaja de impuestos, ¿cierto? Entonces ella es una consumidora y todos los consumidores que nosotros analizamos que son racionales, entonces que suavizan consumo intertemporalmente, ¿ya? Entonces que si es que me aumenta el consumo hoy día,
sea, perdón, me aumenta el ingreso hoy día, me va a aumentar el consumo uno, pero no en toda la magnitud. No es que si es que a mí me aumenta el consumo uno, o sea, no es que, por ejemplo, si es que a mí me aumenta en 100, yo voy a aumentar en 100 el consumo uno, sino que voy a aumentar el consumo uno y voy a aumentar el consumo 2 para seguir manteniendo la igualdad que yo necesito o que Laura necesita, que es C1 es igual a C2. ¿Ya? Entonces, lo que ahí lo que podrían haber hecho es como haber calculado el C1 antes cuando tenía como 300 y 300, 300, sí, 300 y 300. Pero eso, como no lo pedían enunciado, lo que nosotros tenemos que decir, lo importante, la clave de esta pregunta era decir que está intentando suavizar consumo, entonces que me va a aumentar el consumo igual en el futuro, ¿ya? Porque yo voy a pasar un poco del consumo presente a consumo futuro, ¿ya? Y ahí está como explicado lo mismo. Si es que de repente hay una pifia en la parte escrita, guíense por lo que digo yo, ¿ya? O sea, por lo que digo en las clases, porque ahí la tengo como súper pensada. Ya, y después, ¿qué ocurriría si existiera equivalencia ricardiana? Ya, lo que primero tenemos que preguntar es qué cresta es equivalencia ricardiana, ¿cierto? Ahí dije cresta, qué vergüenza. Ya. Entonces, nosotros sabemos que si hay equivalencia ricardiana, a ver, ¿qué es la equivalencia ricardiana? La equivalencia ricardiana dice que da lo mismo el perfil del pago, o sea, da lo mismo si es que el gobierno se financia con deuda o me aumenta los impuestos, va a ser siempre como si lo financiara yo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que a mí me dicen, no te preocupes, que hoy día vamos a aumentar, o sea, te vamos a disminuir los impuestos y nos vamos a... Y el próximo año, o sea, el próximo periodo, te los vamos a aumentar. Para mí es exactamente lo mismo pagarlos hoy día o ahorrar esos pesos, desembolsarlos y pagarlos mañana. Ya, eso es la equivalencia ricardiana. Que en el fondo, cuando pasa eso, cuando el gobierno se financia con deuda, no me genera un efecto de ingreso, no me genera un efecto de sustitución, no me genera nada, ¿ya? El mercado se genera igual, porque yo en vez de pagarlo, lo ahorro y lo desembolso mañana y voy a tener que pagar exactamente lo que yo desembolse, ¿ya? Pero para eso yo necesito ciertas condiciones y lo que tenemos que hablar son tres, lo que decimos acá. La tasa tiene que ser igual para el Estado y las personas privadas, o sea, como las personas como normales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos si es que yo tengo que dar un impuesto de estoy como abrazando la botella. Ya tengo que dar un impuesto de 1 peso. Y pensemos que, ya un caso muy exagerado para que nos queden bien los números, es que tanto el gobierno como yo nos endeudamos a una tasa del 50%. Entonces, hoy día el gobierno me dice, tranquila, no te vamos a pagar los impuestos, pero mañana tenemos que cubrir la deuda y te vamos a cobrar los impuestos. Entonces, yo sé que hoy día no tengo que pagar ese peso, pero yo sé que me lo van a subir, entonces lo ahorro. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno pide prestado ese peso y como nos estamos endeudando a la tasa del 50%, el gobierno el próximo periodo va a tener que pagar 1,5, ¿cierto? Que es con la tasa del 50%. Pero si es que yo ahorro ese peso y estamos a la misma tasa, el banco a mí en el siguiente periodo me va a devolver 1,5. Entonces yo le pago exactamente eso al banco y el banco paga, perdón, al Estado y el Estado paga su deuda con eso. Ya, entonces por eso es tan importante que la tasa sea igual. Porque, por ejemplo, si es que el gobierno se endeudara a una tasa del 75% y yo me endeudo a una tasa del 50%, puede ser al revés, como ya cualquier coincidencia, o sea, como que es más intuitivo en la realidad, no sé. Pero, por ejemplo, si es que yo me endeudara a una tasa del 50%, si es que y el gobierno a una tasa del 75%. Si es que el gobierno se endeuda hoy día por 1 peso, si es que yo ahorro ese peso, mañana el gobierno va a tener que pagar 1,75 pesos y yo con ese peso voy a tener ahorrado 1,5. Entonces me va a faltar plata para pagarle los impuestos. Entonces voy a tener que pagar un poco más y ahí voy a tener un efecto de ingreso negativo porque voy a tener que estar pagando más, voy a tener que sacrificar consumo, a lo mejor voy a querer trabajar más y ahí se va a gatillar todos los efectos de los stocks que vimos, ¿ya? Entonces eso es importante. La segunda condición son que los impuestos no sean distorsionadores. ¿Qué significa? Que si es que a mí yo me comporto igual si es que está el impuesto o no. Por ejemplo, un impuesto no distorsionador es el IVA, porque como todo tiene IVA, yo no digo así como ya, voy a consumir esta marca de agua porque esta marca no tiene IVA, entonces tanto. O voy a dejar de hacer esto porque esto tiene impuesto. Como por ejemplo, se supone que es el copete y el cigarro, que como tienen impuestos, tú tiendes a consumir menos porque son más caros, ¿ya?
es que el Estado y las familias viven el mismo horizonte de tiempo. Y esto es fundamental porque, por ejemplo, si es que yo viviera un puro periodo y el Estado vive dos, a mí me dice como, hoy día, el... no te preocupes, te voy a bajar los impuestos, pero me los pagas mañana. Pero yo sé que mañana no voy a estar viva, filo, me gasto la plata hoy día. O si fuera al revés, por ejemplo, que el gobierno vive menos tiempo que yo y yo vivo más, igual ya ahí nos metemos en cosas como más morales y más raras, pero pasa lo mismo. O por ejemplo, hay creo que unos ejercicios en las ayudantías que son como distintas generaciones. Entonces, por ejemplo, que cada generación vive dos periodos y le bajo los impuestos a una generación. A la primera generación se van a gastar toda la plata y después la segunda generación va a tener un efecto de ingreso negativo porque para ellos, como están pagando una deuda que no fue de ellos, en el fondo tienen que pagar más impuestos porque sí, porque no gozaron ni tuvieron de eso como plata extra o no tuvieron tiempo para ahorrar. Entonces son las tres condiciones. Ya, entonces, ahora justo partí por abajo ya, entonces expliqué primero esto. Ya, pero entonces, si es que se cumple la equivalencia ricardiana completamente, o sea, que se cumplen estos tres supuestos, Laura va a entender que esta baja de impuestos es exactamente lo mismo si es que ella pagara los impuestos hoy día o mañana. Ya, o sea que ella los tiene que pagar mañana, para ella va a significar lo mismo, por lo que vimos matemáticamente de cómo es ahorrar los pesos. Ya, entonces, si es que se cumpliera la equivalencia ricardiana, la riqueza intertemporal no va a cambiar. La deuda del gasto de gobierno es vista como un impuesto futuro plenamente anticipado. Entonces, es lo mismo exactamente que para mí es lo mismo ahorrarlo hoy día o pagarlo hoy día. Y el consumo óptimo sería exactamente igual al de antes. ¿Y por qué es esto? Gracias al mercado en general, ¿ya? Porque como yo puedo estar pasando ingreso futuro a ingreso presente y viceversa, a mí me da lo mismo cuando lo tengo que pagar porque a lo mejor yo me puedo desahorrar hoy día para pagar un impuesto hoy día y si es que fuera el caso, por ejemplo, que aumenta y mañana lo pago. O como es el caso que estamos viendo, que bajan los impuestos y yo ahorro ese peso. ¿Ya? Entonces, gracias a que existe el mercado, eh, el consumo no cambiaría, ¿ya? Pero en este caso nosotros vimos matemáticamente que sí cambia. Ahí lo que ustedes pueden hacer, y les dejo como tarea, es ver el consumo como hubiese sido si es que no cambiara la tasa de impuestos, o sea, que fuera siempre 300. Y esto nos tenemos que dar cuenta, ¿por qué no calza? Porque a mí me están diciendo que me está bajando, pero mañana va a volver al mismo nivel de antes, ¿ya? Entonces, como no me están cobrando ese extra, yo tengo un ingreso, efecto ingreso como aunque sea chico, tengo un efecto ingreso, ¿ya? Entonces, eso es importante y en este caso se puede decir como que se está violando el tercer supuesto, que es que el Estado y la familia no viven en el mismo horizonte de tiempo porque podríamos, no sé, si es que no me lo están cobrando ahora, yo sé que ese en algún punto se tiene que pagar. Entonces, se podría asumir que se está teniendo que pagar en un tercer periodo donde las familias, que decíamos acá, una economía pequeña de dos periodos donde las familias reciben un ingreso. ¿Ya? Entonces, a lo mejor podemos ver que la economía o sea, el Estado vive tres periodos y se les está cobrando en un tercer periodo donde las familias ya no existen, ¿ya? Entonces, ese sería como el supuesto que se viola porque no se dice nada de los impuestos y no nos dicen nada de la tasa de interés. También podríamos, o sea, es como ya más rebuscado suponer que el otro supuesto se viola, el de las tasas de interés, porque como no nos decían nada de devolver, es como ya más, como que la cosa va por allá. También lo podrían ponerlo de como tasas de intereses distintas, pero ahí ya habría que ver con un recorrector, no sé, ¿ya? Pero eso es lo importante, ¿ya? Ojalá que les haya servido mucho esta ayudantía, de verdad, sorry, primero por la pausa, y segundo, si es que les quedó como que sintieron que fui muy lento, pero de verdad, según yo, para el examen, lo más importante, más que entender la materia nueva, es entender toda la pasada, porque como se va construyendo sobre lo nuevo, si es que tenéis dudas de la prueba uno o de la prueba 2 te vaya a terminar entrando para el examen. Y la parte del examen es, o sea, la parte nueva, según yo, es muy fácil. Todo lo de ciclos económicos, mercado monetario, las fórmulas de circulación del dinero, todo eso, según yo, son mucho más sencillas. Entonces, por eso quise hacer un énfasis grande en los shocks sin el mercado monetario, para que les quedara hiper mega claro. Bueno, igual, y como si es que les quedó alguna, porque como me pifié en algún momento, si es que les quedó alguna duda de esta ayudantía en particular, obviamente, me pueden escribir a mi WhatsApp, que se lo voy a dejar acá, es más 569 5665
1800. Ya, ese es mi número. Obviamente dudas de la ayudantía. ¿Ya? Ay, tengo la- ya, y bueno, igual como espacio publicitario yo también hago clases. Por si es que les gusta cómo explico y creen que pues, les puedo hacer un aporte y quieren ver clases, también me pueden escribir por eso. ¿Ya? Muchas gracias por ver la ayudantía y desde yo, Fran Palominos y la hora esperamos que les vaya súper bien en su examen. Chao.